Mi esposo metió a su amante a mi casa diciendo que era una amiga en crisis. Saqué sus cosas a la calle y cambié las cerraduras. Ahora duerme en su auto viejo mientras yo disfruto mi paz. El sonido del motor ahogado de un Honda Civic modelo 2012 intentando arrancar en medio de la madrugada es, sin lugar a dudas, la banda sonora más satisfactoria que he escuchado en toda mi vida. Si me asomo por la ventana de mi habitación, apartando apenas un par de centímetros la cortina gruesa, puedo verlo perfectamente bajo la luz amarillenta del poste de la calle. Ahí está mi todavía esposo, el hombre que me juró lealtad eterna frente a nuestras familias, acurrucado en el asiento reclinado del conductor, tapándose con una chamarra vieja porque el frío de la noche ya empieza a calar los huesos. Lo veo golpear el volante con frustración, intentando acomodar sus piernas largas en ese espacio minúsculo, rodeado del olor a humedad y a comida rápida que seguramente inunda ese chatarra de coche. Y mientras lo observo hundirse en la miseria absoluta de sus propias decisiones, yo le doy un sorbo a mi café caliente, envuelta en mi bata de seda, sintiendo como una paz inmensa y reparadora me llena los pulmones. No siento ni una gota de lástima. No hay remordimiento, no hay culpa. Solo existe la justicia poética de ver cómo un hombre que intentó verme la cara de estúpida en mi propia casa, terminó siendo tragado por el mismo infierno que él mismo construyó. Pero para que puedan entender el nivel de frialdad quirúrgica con la que ejecuté mi venganza, como pasé de ser la esposa devota y comprensiva a la mujer que lo dejó en la calle con un par de bolsas de basura negra, tengo que contarles esta historia desde el principio. Una historia de cómo la traición te puede quebrar, pero también te puede enseñar a reconstruirte con una fuerza que ni tú misma sabías que tenías. Me llamo Mariana, tengo 28 años y mi vida siempre ha sido un torbellino constante que yo misma me he encargado de mantener bajo control a base de pura disciplina y esfuerzo brutal. No nací en una familia con dinero, así que todo lo que tengo me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Actualmente estoy cursando una locura de doble titulación en la universidad que me exige hasta el último aliento, biología celular y literatura. Mis días son un caos perfectamente orquestado. Por las mañanas, estoy con la bata puesta en el laboratorio, analizando membranas, procesos de mitosis y tratando de entender los secretos más minúsculos de la vida a través del lente de un microscopio. Por las tardes, mi mundo cambia por completo y me sumerjo en libros viejos, analizando la métrica de los poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, la genialidad retórica de Sor Juana Inés de la Cruz o la intensidad desgarradora de Alfonsina Storni. Y por si fuera poco, trabajo medio tiempo como analista de datos en un laboratorio clínico para poder pagar las cuentas. El nivel de estrés que manejo es tan alto que, a mediados de marzo de este año, cuando se me juntaron las entregas de proyectos de laboratorio con los malditos exámenes finales de probabilidad y estadística, sentí que mi cerebro iba a colapsar. Mi mente no paraba de dar vueltas entre números, fórmulas de distribución normal, células eucariotas y rimas asonantes. Para no perder la cordura, desarrollé un mecanismo de defensa un poco excéntrico. Soy zurda de nacimiento, pero decidí que necesitaba obligar a mi cerebro a hacer algo completamente antinatural para apagar el ruido mental. Empecé una rutina estricta, 15 minutos diarios. Justo antes de dormir, me sentaba en la mesa del comedor con un bolígrafo y un cuaderno, y practicaba caligrafía con mi mano derecha. Quería volverme ambidiestra. Al principio, mis trazos eran un desastre, parecían los garabatos de un niño de preescolar, y terminaba con el borde de la mano manchado de tinta azul. Pero la concentración absoluta que me exigía ese simple acto me daba una paz inexplicable. Era mi isla de control en un océano de caos. Y fue precisamente esa necesidad de control, esa disciplina forjada a base de esfuerzo, la que me permitió comprar mi casa. Una casa pequeña, hermosa, con un jardín lleno de plantas y un olor constante a cedro y a café recién hecho. La compré juntando una pequeña herencia de mi abuela con todos mis ahorros de años de no salir a fiestas, de no comprar ropa cara, de comer atún en lata. Era mi templo. Y en ese templo, dejé entrar al diablo disfrazado de un hombre encantador. Conocí a Eduardo hace 4 años. Él tiene 31 años, trabajaba como asesor financiero en un banco y tenía un carisma que te desarmaba en el primer segundo. Era alto, de sonrisa fácil y tenía el sabor latino en la sangre, bailaba increíble, hablaba con soltura, era cálido y envolvente. Cuando empezamos a salir, él parecía estar fascinado por mi mundo. Venía al laboratorio a dejarme un sándwich cuando yo no tenía tiempo de comer, se sentaba en el suelo de mi sala a escucharme leer poemas en voz alta y me decía que yo era la mujer más inteligente y fascinante que había pisado la tierra. Su validación era una droga. Cuando estás tan cansada,
cuando cargas tanto peso sobre tus hombros, que alguien venga y te diga, descansa, yo me encargo de esto, se siente como un milagro. A los 2 años de relación, nos casamos por lo civil. Él estaba pasando por una mala racha económica porque el banco hizo un recorte de personal, así que la decisión lógica y llena de amor incondicional fue que él se mudara a mi casa. Le dije que no se preocupara, que yo cubriría la hipoteca y los gastos principales mientras él se recuperaba. Pensé que éramos un equipo. Pensé que eso era el matrimonio. Pero el amor ciego tiene la pésima costumbre de ponerle filtros rosas a las banderas rojas más evidentes del mundo. Meses después de casarnos, Eduardo consiguió un nuevo puesto en una firma de inversiones mucho más grande y elitista. Su sueldo se triplicó, y con el dinero, su verdadera personalidad emergió como un monstruo que había estado hibernando. De la noche a la mañana, el hombre cálido y solidario del que me enamoré se convirtió en un tipo superficial, narcisista y obsesionado con la validación externa. Empezó a usar trajes a la medida, relojes que costaban más que mi colegiatura semestral y a juntarse con un grupo de tiburones de las finanzas, que tenían la moralidad de una piedra. Y lo peor, su actitud hacia mí cambió drásticamente. El gaslighting se volvió el pan de cada día en nuestra casa. Empezó con sutilezas hirientes. Yo llegaba a casa destrozada después de 14 horas de clases y trabajo, con el cabello recogido en un moño desordenado, y él me miraba de arriba a abajo con una mueca de desagrado. Mariana, ¿vas a estar así toda la noche? Pareces una señora amargada. Inviértele un poquito a tu imagen, ¿no? Ayer fuimos a cenar con los del despacho y las esposas de mis compañeros iban impecables, y tú llegas oliendo a químicos de laboratorio, me decía, acomodándose la corbata frente al espejo. Cuando yo le respondía, dolida, que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para salir adelante y que él ni siquiera aportaba para la luz de la casa en la que vivía, estallaba. Estás histérica. Es por la maldita presión de tus exámenes de estadística y tus células inútiles, te estás volviendo loca y paranoica. Todo te tomas a mal. Solo te di un consejo constructivo, pero como siempre, te haces la víctima. Me hacía sentir tan insegura, tan pequeña, que terminaba pidiéndole perdón por estar cansada. Me convenció de que mi forma natural de hablar, con expresiones muy nuestras, muy latinas y cálidas, era corriente y poco profesional para su nuevo estatus. Empecé a apagar mi propia luz para que la de él brillara más. La tensión escaló a niveles insoportables cuando un nombre empezó a aparecer con demasiada frecuencia en sus conversaciones. Valeria. Valeria era una nueva analista de su firma. Tenía 23 años, recién graduada, y según Eduardo, era una niña muy lista pero que necesitaba mucha orientación. Al principio, la mencionaba como quien habla de una sobrina. Hoy invité a comer a Valeria porque estaba estresada con un reporte. Valeria me pidió consejos sobre unas inversiones. Pero pronto, las actitudes de Eduardo se volvieron sospechosas, del libro de texto de infiel barato. Su teléfono, que antes solía estar tirado en cualquier parte del sofá, se convirtió en una extensión de su mano. Lo llevaba al baño, le cambió la contraseña, lo dejaba boca abajo en la mesa. Empezó a llegar tarde los viernes, oliendo a alcohol y a un perfume floral y dulzón que me daba náuseas. Una noche de abril, lo confronté directamente. Estaba practicando con mi mano derecha, trazando círculos lentos, sintiendo un hueco en el estómago. ¿Qué está pasando con Valeria, Eduardo? No soy idiota, veo cómo te escondes para escribirle, le dije. Él soltó una carcajada exagerada, de esas que suenan huecas y forzadas. Estás enferma de celos, Mariana. Es una compañera de trabajo. Dios mío, necesitas ir a terapia. Tu inseguridad me está asfixiando. La pobre muchacha la está pasando pésimo, su novio la dejó, está sola en la ciudad, y yo solo estoy siendo un buen líder apoyándola. Eres una egoísta de primera, no todo gira en torno a ti. Me manipuló con tanta maestría que esa noche lloré abrazada a mis libros de poesía, leyendo a Storni, preguntándome si realmente yo era un monstruo sin empatía, si mi mente científica y analítica me estaba haciendo ver patrones de traición donde solo había compañerismo. Pero el universo tiene una forma muy cruda de arrancarte la venda de los ojos, a veces arrancándote también un pedazo de piel en el proceso. El evento clave, la humillación más profunda, sádica e imperdonable que he sufrido en toda mi existencia, ocurrió un jueves por la tarde. Había sido una de las peores semanas de mi vida. Tenía encima la entrega final del proyecto de biología celular y había pasado la noche en vela resolviendo guías de probabilidad que parecían estar escritas en otro idioma. Llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Llovía a cántaros. Estaba empapada, con los zapatos llenos de lodo y los ojos ardiendo por el cansancio. Metí la llave en la cerradura,
anhelando un baño de agua hirviendo y mi cama. Empujé la puerta y me quedé paralizada en el umbral. En el centro de mi sala, sentada en mi sofá de terciopelo que yo misma había tapizado, estaba ella. No necesitaba que me la presentaran para saber quién era. Valeria. Era joven, de cabello rubio perfectamente planchado, con un maquillaje impecable y una ropa que gritaba dinero. Tenía un pañuelo de papel en la mano y fingía sollozar delicadamente. A sus pies, descansaban 2 maletas enormes de diseñador, y junto a ella, con una mano apoyada protectoramente en su hombro, estaba Eduardo. El silencio en la sala fue tan denso que podía escuchar el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Eduardo levantó la vista, me vio empapada en la entrada y no hubo ni una pizca de remordimiento en su rostro. De hecho, lució fastidiado de que yo hubiera llegado temprano. «Ah, Mariana, qué bueno que llegas», dijo con un tono tan casual que me heló la sangre. «Te presento a Valeria, la amiga del trabajo de la que te hablé». «¿Qué hace aquí?», pregunté, mi voz temblando por el frío y por un pánico irracional que empezaba a subirme por la garganta. Miré las maletas. «¿Y qué son esas maletas?». Eduardo suspiró, frotándose la frente como si estuviera lidiando con una niña terca. «Mariana, te dije que Valeria está pasando por una crisis horrible. Su expareja la corrió del departamento de la peor manera. No tiene a dónde ir, no conoce a nadie de confianza en esta ciudad. Le dije que somos personas decentes y que puede quedarse en nuestro cuarto de visitas unos días en lo que encuentra un lugar». El cerebro humano es fascinante. En fracciones de segundo, mi mente conectó los puntos, resolvió la ecuación de probabilidad más dolorosa de mi vida y me arrojó el resultado directamente a la cara. No era una amiga en crisis. Él estaba metiendo a su amante a mi casa, en mi santuario, frente a mis narices. La audacia, el descaro absoluto de este hombre era tan monstruoso que por un segundo creí que estaba alucinando por la falta de sueño. «No», dije, mi voz sonando firme, resonando en las paredes. «No se va a quedar aquí. Esta es mi casa, Eduardo. No es un hotel para tus compañeras de trabajo. Que se vaya a un Airbnb, tú tienes dinero de sobra para pagárselo». Valeria soltó un sollozo más fuerte, tapándose la cara con las manos. «Eduardo, te dije que era una mala idea. Tu esposa me odia sin conocerme, me hace sentir como una basura», gimoteó la muy cínica, recargando su cabeza en el brazo de mi esposo. La reacción de Eduardo fue la humillación final que me destrozó el alma. Me miró con un odio y un desprecio tan puros que sentí que me abofeteaba. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, señalándome con el dedo en mi propia casa. «Eres una mujer fría, calculadora y sin un gramo de empatía», me gritó, escupiendo las palabras. «Mírate nada más, pareces una loca mojada. Estás tan podrida por dentro con tus inseguridades que prefieres ver a una mujer en la calle antes que tenderle la mano. Eres una vergüenza, Mariana, una completa vergüenza. Afortunadamente, yo soy el hombre de esta casa y yo decido. Valeria se queda. Y como tú no tienes la decencia de ser una buena anfitriona, te exijo que subas ahora mismo, le cambies las sábanas al cuarto de visitas y le prepares algo caliente para beber porque la niña está temblando. Y si no te gusta, lárgate tú». El eco de sus palabras rebotó en la sala. Me estaba tratando como a la servidumbre frente a su amante. Estaba usando el techo que yo pagaba para albergar su aventura, y encima me estaba humillando, intentando quebrarme el espíritu para que yo me sometiera a su voluntad enferma. Valeria me miró de reojo desde el sofá, y juro por mi vida que vi como una sonrisa diminuta, burlona y victoriosa, asomaba en las comisuras de sus labios. No dije nada. El nudo en mi garganta era un bloque de cemento. Bajé la mirada, di media vuelta, dejé mis cosas en la entrada y caminé hacia las escaleras. Subí lentamente, sintiendo el peso de mis botas mojadas. Atrás, escuché a Eduardo decirle a Valeria con voz dulce: «Tranquila, preciosa, ya pasó. Ignórala, yo te cuido». Entré al baño de mi recámara y pasé el seguro. Me miré en el espejo. Tenía el rímel corrido, el cabello pegado a la cara y los ojos inyectados en sangre. El quiebre emocional me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Caí de rodillas sobre las baldosas frías, me tapé la boca con ambas manos para ahogar mis propios gritos y lloré. Lloré con un dolor visceral, animal. Lloré por la Mariana ingenua que le creyó, lloré por mis ahorros gastados en él, lloré por la humillación pública en mi propia casa. Sentía un dolor físico en el pecho que me asfixiaba. Estaba rota en 1000 pedazos. Me quedé tirada en el suelo del baño durante casi 2 horas, escuchando el ruido de la lluvia afuera, y en medio de esa oscuridad, de ese llanto patético, un verso de Sor Juana Inés de la Cruz cruzó mi mente como un relámpago. Asterisco, triunfante quiero ver al que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. Asterisco.
Ese pensamiento operó un milagro celular en mi cuerpo. Mis lágrimas se detuvieron de golpe, la tristeza sofocante se evaporó, y en su lugar, mis venas se llenaron de un hielo puro y cristalino. La rabia, una rabia fría, calculada, matemática. Me levanté del suelo, me lavé la cara con agua helada, me quité la ropa mojada y me puse una pijama cómoda y seca. Eduardo pensaba que yo era una nerd débil que iba a agachar la cabeza. Pensaba que podía humillarme y usarme como tapete. No sabía que acababa de despertar a la enemiga más metódica y despiadada que jamás cruzaría en su camino. Salí del baño. Eran las 8:30 de la noche. Bajé las escaleras en silencio. La escena que vi me confirmó absolutamente todo. Eduardo y Valeria estaban en la cocina. Él estaba sirviendo una copa de mi vino tinto favorito, de la botella que yo había guardado para celebrar el fin de mis exámenes. Estaban demasiado cerca. Él acariciaba la cintura de ella mientras se reían en voz baja. Al escuchar mis pasos, se separaron bruscamente. Entré a la cocina con una expresión de absoluta neutralidad. Fui al armario, saqué unas sábanas limpias y caminé hacia el pasillo. Las sábanas están en la cama del cuarto de visitas. Háganla ustedes, yo estoy muy cansada por el laboratorio. Buenas noches, dije, sin mirarlos a los ojos. Subí a mi cuarto y cerré la puerta. Me metí a la cama y apagué la luz. Sabía que él interpretaría esto como mi rendición, como la aceptación sumisa de una esposa domada. Y exactamente así fue. A la medianoche, Eduardo entró a nuestra habitación, se acostó dándome la espalda y se quedó dormido rápidamente, roncando con la tranquilidad de un sociópata que se cree invencible. Yo no dormí, me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, esperando. A las 2:30 de la mañana, cuando la casa estaba en un silencio sepulcral, me levanté despacio. Caminé descalza por el pasillo hasta llegar a la puerta del cuarto de visitas. Acerqué la oreja a la madera. No hizo falta esforzarme mucho. Los gemidos ahogados, el crujir de la cama y los susurros obscenos eran inconfundibles. Se estaban acostando en la habitación contigua a la mía, bajo mi techo. Escuché a Eduardo susurrar, entre respiraciones agitadas, te lo dije, mi amor, mi esposa es una idiota. Mañana la convenzo de que te quedes un mes hasta que podamos buscar un departamento para los dos. Es tan dócil que hasta nos va a hacer el desayuno. Me separé de la puerta. Una sonrisa escalofriante se dibujó en mi rostro en la oscuridad del pasillo. Regresé a mi cuarto. Fui a mi escritorio, encendí mi pequeña lámpara de lectura, tomé mi cuaderno de caligrafía y un bolígrafo. Empecé a escribir con la mano derecha, círculos perfectos, líneas rectas, letras claras. Mañana se acaba, mañana los destruyo, mañana soy libre. Escribí durante horas hasta que amaneció. El acto de concentrarme en mi mano derecha canalizó toda mi furia, convirtiéndola en un plan de acción a prueba de balas. A las 7 de la mañana, la alarma de Eduardo sonó. Me fingí dormida mientras él se metía a bañar. Escuché cómo salía, se vestía y bajaba las escaleras. Unos minutos después, subió de nuevo, abrió la puerta de mi cuarto y me habló desde el marco. Mariana, dijo, con su tono autoritario de siempre, Valeria y yo vamos a salir. Vamos a desayunar y luego voy a llevarla a ver unos temas de su crisis emocional, y de ahí nos vamos directo a la firma. Regresamos en la noche. Espero que la casa esté limpia y que hayas reflexionado sobre tu pésima actitud de ayer. Nos vemos más tarde. Cerró la puerta. Escuché los pasos de ambos bajando las escaleras, la puerta principal abriéndose y cerrándose, y el motor del auto de Eduardo alejándose por la calle. En cuanto el sonido del motor desapareció, salté de la cama como un resorte. Mi plan se puso en marcha con una eficiencia militar. Tenía 10 horas. Era tiempo más que suficiente. Primero, llamé a mi trabajo en el laboratorio clínico y me reporté enferma. Luego, mandé un correo a mis profesores pidiendo disculpas por faltar a clases ese día. Con mi tiempo libre asegurado, subí a mi habitación. Saqué 5 bolsas de basura negras tamaño industrial, de esas que son gruesas e imposibles de romper. Abrí el closet de Eduardo. No doblé absolutamente nada. Arranqué sus trajes de diseñador de los ganchos y los metí a presión en las bolsas. Metí sus zapatos italianos, sus lociones caras, su ropa interior, sus corbatas. Todo fue a parar al plástico negro como si fuera desperdicio tóxico. Hice lo mismo en el baño, vaciando sus productos de aseo. En media hora, los 3 años de vida de Eduardo en mi casa estaban reducidos a 6 bolsas de basura. Luego, caminé hacia el cuarto de visitas. Abrí la puerta. El olor a sexo y a perfume dulzón me dio asco, pero no me detuve. Las 2 maletas de diseñador de Valeria estaban abiertas en el suelo, mostrando su ropa interior de encaje y sus vestidos. Tomé las maletas, las cerré a la fuerza aplastando sus cosas,
rompiendo el cierre de una de ellas en el proceso, y las arrastré al pasillo. A las 9 de la mañana, hice la llamada más importante del día. Marqué el número de don Arturo, el cerrajero de confianza de mi colonia, un señor de bigote espeso que me conocía desde que compré la casa. Le expliqué que tenía una emergencia absoluta, que había perdido mis llaves y sentía que alguien había entrado, y necesitaba cambiar todas las cerraduras de la casa, la puerta principal y la puerta del patio trasero. Le ofrecí pagarle el triple de su tarifa normal si llegaba en los próximos 20 minutos. Don Arturo llegó en 15. En menos de una hora y media, me instaló cerraduras de alta seguridad de doble cilindro. Le pagué, le di una buena propina y le agradecí de corazón. Con la casa asegurada bajo las nuevas llaves en mi bolsillo, me dediqué al toque final. Arrastré las 6 bolsas de basura de Eduardo y las 2 maletas de Valeria por el jardín delantero y las dejé amontonadas justo en la banqueta, pegadas al cordón de la calle, a la vista de todos los vecinos. Parecía que la basura había pasado de largo. Para coronar la obra, entré a la casa, fui a mi escritorio, tomé una hoja de papel grueso y un marcador negro permanente. Usando mi mano derecha, con una caligrafía espectacularmente hermosa y firme, escribí un mensaje claro y conciso. Regresé a la calle y pegué el papel con cinta industrial en la bolsa de basura más alta, justo encima de los trajes de Eduardo. El mensaje decía: Eduardo, aquí tienes tus cosas y las de tu amante. Eres un cobarde y un vividor. Los papeles del divorcio te llegarán a la oficina. La idiota y dócil acaba de cambiar las cerraduras. No vuelvas a pisar mi propiedad o llamo a la policía. Que disfrutes tu crisis emocional. Eran las 12 del mediodía. Entré a mi casa, puse todos los seguros nuevos, me preparé una taza inmensa de café, me senté en el sofá de la sala, encendí la televisión, y simplemente esperé. La adrenalina me mantenía en un estado de alerta deliciosa. Las horas pasaron. Leí un poco de Becker para relajarme, repasé unas notas sobre la división celular para no perder el ritmo del estudio. El sol empezó a ponerse. A las 8:15 de la noche, el auto de Eduardo se detuvo frente a la casa. Desde el hueco de la cortina, tuve asientos de primera fila para el mejor espectáculo de mi vida. Vi cómo Eduardo apagaba el motor. Vi cómo Valeria, desde el asiento del copiloto, señalaba por la ventana hacia el montón de bolsas en la banqueta, confundida. Eduardo se bajó del auto lentamente. Llevaba su saco abierto, luciendo cansado pero arrogante. Caminó hacia el montículo de basura. Se detuvo en seco cuando reconoció la maleta rota de Valeria y vio el papel blanco pegado en la bolsa negra. Leí sus labios desde la ventana. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Su cara se volvió una máscara de terror absoluto, de incredulidad y pánico puro. El gran macho dominante, el manipulador experto, se dio cuenta en ese instante de que su teatro se había quemado hasta los cimientos. Valeria se bajó del auto corriendo, en tacones, y al ver sus maletas tiradas en la calle sucia, empezó a gritar. Literalmente a gritar histéricamente, golpeando a Eduardo en el pecho, reclamándole: mis cosas, mis maletas de marca. ¿Qué le pasa a esta loca? Me dijiste que la tenías controlada, eres un inútil. La dulce niña en crisis desapareció, revelando a una mujer furiosa y clasista. Eduardo corrió hacia la puerta de la casa. Escuché el tintineo de sus llaves. Metió la llave en la cerradura vieja. No giró. Lo intentó de nuevo, empujando con el hombro, desesperado. Nada. Empezó a golpear la pesada puerta de madera con los puños. Mariana, Mariana, abre la maldita puerta. ¿Qué estupidez es esta? Abre. Tenemos que hablar. Estás exagerando todo, te lo puedo explicar. Me levanté del sofá. Caminé lentamente hacia el pasillo. No abrí la puerta, ni siquiera hablé a través de ella. Caminé hacia la ventana de la sala que daba al porche, abrí ligeramente la persiana y lo miré directamente a los ojos, con el cristal de por medio. Mi rostro era inexpresivo. No había odio, no había tristeza. Había un vacío absoluto. Él me vio por la ventana. Sus ojos estaban desorbitados, suplicantes y llenos de furia al mismo tiempo. Mariana, por favor, abre. Mis cosas están en la calle. No me puedes hacer esto. Esta es mi casa también. Yo soy tu esposo. Levanté mi teléfono móvil, que ya tenía preparado con la pantalla encendida mostrando el número de la policía marcando el 911 a falta de presionar el botón de llamada. Lo pegué al cristal para que lo viera claramente. Luego, negué con la cabeza lentamente, cerré la persiana y me di la vuelta, caminando de regreso al sofá. Afuera, el infierno se desató entre ellos. Eduardo intentó seguir golpeando la puerta, pero los vecinos, alertados por los gritos de Valeria, ya estaban saliendo de sus casas para ver el escándalo. Eduardo, aterrorizado por la humillación pública y por perder su imagen intachable, tuvo que retroceder.
Valeria le estaba gritando que era un muerto de hambre, que le había mentido diciendo que la casa era de él, que era un fraude, y entonces ocurrió el giro de karma más hermoso del destino. Eduardo había gastado hasta el último centavo de su cuenta y reventado sus tarjetas de crédito en invitar a Valeria a restaurantes caros, hoteles de lujo y comprándole regalos para impresionarla y mantener la fachada de millonario. Su cuenta bancaria estaba literalmente en ceros. No tenía dinero ni siquiera para pagarle un buen hotel esa noche. Cuando Valeria se dio cuenta de eso en medio de los gritos en la calle, la historia de amor se acabó de manera fulminante. Vi a Valeria llamar un Uber desde su teléfono, meter sus maletas a jalones en la cajuela del coche que llegó a los 10 minutos, y largarse, dejando a Eduardo parado en la banqueta, rodeado de bolsas de basura negra bajo la luz fría de la calle. Eduardo tuvo que meter sus 6 bolsas de ropa apestando a humedad en la cajuela y en los asientos traseros de su viejo Honda Civic modelo 2012, el único bien que le quedaba y que ya casi no funcionaba. Como no tenía dinero para un hotel, no tuvo a quién recurrir. Sus amigos, ricos, del trabajo no iban a recibir a un tipo que acababa de ser botado a la calle por su esposa en medio de un escándalo de faldas, arruinando su estatus. Se quedó solo, y así llegamos al momento actual. Ha pasado una semana desde esa noche de jueves. Mi abogado le mandó los papeles del divorcio directamente a las oficinas de su firma elitista, causando un revuelo enorme en recursos humanos porque el paquete fue entregado en recepción con copia al departamento legal. La vergüenza que pasó frente a sus jefes fue colosal. Sé de buena fuente que Valeria, furiosa por haber sido engañada y humillada, se encargó de contarle a todos en la oficina que Eduardo era un mantenido que vivía de su esposa y que no tenía donde caerse muerto, destruyendo su reputación corporativa en un par de días. Eduardo no ha podido rentar ni siquiera un cuarto de Sati porque no tiene ahorros para el depósito. Lleva 7 días durmiendo en su coche. A veces, en las madrugadas, viene y se estaciona frente a mi casa. Lo veo intentar encender la calefacción del auto para no morir de frío. Me manda correos electrónicos largos, patéticos, escritos desde la computadora de su oficina, jurándome que fue un error, que la presión del trabajo lo enloqueció, que él me ama a mí, que necesita mi luz, que le perdone la vida porque se está volviendo loco durmiendo en el asiento del copiloto, bañándose en los baños del gimnasio de la empresa y comiendo atún de lata. Dice que su espalda lo está matando, que el frío no lo deja dormir y que se siente el hombre más miserable de la tierra. Yo no respondo nada. Archivo los correos en una carpeta especial llamada Pruebas de divorcio. He regresado a mi vida con una energía brutal. Ayer, en el laboratorio, logré aislar las células que necesitaba para mi proyecto con una precisión que dejó a mi profesor impresionado. Mis apuntes de probabilidad por fin cuadran perfectamente en mi cabeza, y acabo de terminar un ensayo sobre Alfonsina Storni que me llenó el alma de orgullo. Por las noches, me siento en mi comedor con una taza de té, tomo mi bolígrafo y continúo practicando mi caligrafía con la mano derecha. Ahora escribo mucho más rápido, los trazos son seguros, elegantes, inquebrantables. Escribo poemas sobre la libertad, sobre cómo el dolor te forja. A veces, mientras trazo las letras, escucho el motor del viejo Honda Civic afuera intentando arrancar sin éxito, y simplemente sonrío, sabiendo que yo estoy escribiendo un futuro brillante con ambas manos, mientras él se pudre en la prisión rodante de su propia estupidez.